y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas tú, alabamos tu nombre, te exaltamos, santificamos tu nombre. Queremos rogar hoy, mi buen Dios, que tu reino sea establecido nuevamente hoy en nosotros, Señor. Te rogamos que en este culto de adoración, donde venimos a adorar, a bendecir a Cristo, al Santo Dios Trino, se pueda hacer tu voluntad y no la nuestra. Nuestro deseo que todo nuestro ser y emociones estén sujetos a ti. Queremos ser adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Bendícenos con tu presencia, con tu guía. Bendícenos, Señor, con tu asistencia para poder atender a tu palabra. Que no seamos solamente oidores, sino también que seamos hacedores. Que tu palabra venga como un bálsamo que refresca nuestra vida, pero también como aquella amonestación que procura el bien de nuestras almas. Bendícenos con la santificación en el nombre de Cristo. Bendícenos con la capacidad de adorar de todo corazón al Señor Jesús. Espíritu Santo, apelamos a tu ayuda. Te ruego que nos ayudes a que no haya distracciones. Usa a los que han de dirigir los diferentes tiempos, Señor, de nuestra liturgia. Glorifícate en este día y que este sea un día donde celebremos y nos alegremos en tu nombre. Que no sea un día cualquiera. Que no sea un día monótono. Que no sea un día sin sentido o un domingo más en la iglesia. Que sea el día donde la congregación de los santos se reúnen a adorar al Rey de Gloria. Amén. Y que se deleitan en ello. Bendícenos, por favor, con ese hermoso privilegio. Ata nuestras conciencias a tu palabra. Ayuda nuestra fe. Te lo rogamos, mi buen Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos todos los que acaban de llegar y los que llegaron un poco antes. Les ruego de parte del Señor que les bendiga y que podamos aprovechar este tiempo. Generalmente duramos unos 5, 7, hasta 15 minutos para terminar de llegar. ¿Estamos todos aquí ya? Llegamos. Y no solamente por la cantidad de personas, es por nuestras mentes, me refiero. ¿Estamos aquí? Si estamos aquí, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora en nuestra serie que creemos. Capítulo 7 del Pacto de Dios. Tuve la buena y oportuna recomendación de un hermano que me dijo que la última vez que nos vimos en este contexto,
es decir, hace 15 días, iba muy rápido, que estaba como muy fogoso y iba muy rápido. Discúlpenme, veía su cara y creían que como estaba repitiendo lo mismo, ya todos lo entendían, pero quiero que esto quede bien asentado en nuestras mentes. Es sumamente importante este tema. Es ver cómo el Dios, creador del universo, soberano, independiente de todo, decidió relacionarse. Él decidió relacionarse con sus criaturas, especialmente con los hombres. Por eso es importante que nosotros veamos cómo es eso que Dios decidió relacionarse y cómo lo hace. Eso es sumamente importante porque nos ayudará en nuestra adoración diaria. Aprender esto nos ayudará también a tener una perspectiva amplia del plan de salvación y degustar cada faceta de este plan de salvación, de este pacto de gracia, como hemos venido aprendiendo. Entonces, lo que quiero, a pesar de mis limitaciones, es que vuestros corazones ardan al ver estas verdades y que adoren al Señor con más prontitud, más plenamente. Que vean cada pasaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a la luz de Cristo y de su salvación. Eso es hermoso. Por eso hablamos del pacto de Dios, además que sirve como aquella columna donde salen las costillas de las otras doctrinas. Esto tiene que ver mucho con lo que creemos de otras doctrinas importantes en la Biblia. Entonces, presten atención. Cuando no entienda, por favor, yo no le voy a decir, bueno, ¿hasta cuándo no entiende? Tú sí eres bruto. No, yo no le voy a decir eso. Voy a hacer lo posible de serle propicio en la respuesta. Si no la sé, si alguno lo sabe, se la va a dar. Lo importante es que todos podamos beneficiarnos de esto. Entonces, recordando, decíamos que el primer capítulo, el primer párrafo del capítulo 7 dice, hablando de cómo decidió Dios relacionarse con sus criaturas y cómo es eso que decide beneficiarnos. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pactos. Recordamos entonces que el Señor nos ofrece una recompensa de entrada. Aunque nosotros debemos ser obedientes por ser criaturas, el Señor decidió recompensarnos, entrar en una relación pactual, de pacto, en una alianza con su pueblo o con las criaturas racionales. En este caso, nuestra obediencia no solamente es el producto de ese pacto o del anhelo de tener esa recompensa de vida, sino que aprendimos que nuestra recompensa es producto de que somos criaturas de Dios. Y fundamentalmente nos debemos a nuestro Creador. Además de vernos a Él, Él prometió, ofreció una recompensa muy hermosa, la recompensa de vida. Hablamos de esa recompensa de vida que era una relación mucho más íntima, estrecha, una relación más plena con Dios, aún para Adán, que estaba sin pecado en el Edén, porque él entraría a un estado donde no podría pecar. Es decir, esa sería la característica principal, o una de las características principales de esa recompensa de vida: impecabilidad. Adán era sin pecado, puro, pero mutable. Podía pecar. Entonces, de entrada, el Señor nos presenta un pacto de gracia, donde se lo instituye, o vemos cómo lo instituye, o algunas características de ese pacto en el Génesis con Adán, o algunos le dicen pacto adámico, o le dicen administración adámica, a ese pacto de obras. Pero ¿qué sucedió con ese pacto de obras? No pudo ser alcanzado por Adán, sino que
falló, pereció. Dirían los dominicanos, se quemó. Y una vez el Señor le ha placido expresar en forma de pacto, en ese pacto de hombre, Él le agradó, le plació. Vemos también entonces, cuando hablamos en el segundo párrafo, llega hasta el segundo párrafo, por favor. Ajá, ahí está casi llegando. Ok, ahí. Entonces, además, dice el segundo párrafo, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, es decir, cayó, acarreó la maldición que implicaba aquella recompensa, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Ahora el Señor le agrada hacer un pacto de gracia. Una de las cosas que hacíamos énfasis era que el además marcaba una unión. O sea, no es no es un pero, no es una conjunción adversativa, al contrario, es más bien una conjunción que da entrada o da seguimiento a la idea que va presentando los autores de la confesión y marca una unión, un mismo plan, un mismo interés de Dios. Aun cuando el hombre cae, el Señor no lo deja en su estado pecaminoso. Al contrario, muestra su misericordia al sacarlo del Edén. Fíjense, muestra su juicio y su misericordia al sacarlos del Edén y no permitirles participar de qué árbol? De la vida. Si no, eternamente iban a pasar en ese estado. Entonces les saca y el Señor le agrada hacer un pacto de gracia. Y eso es lo que hemos estado evaluando. Hemos tratado de ver algunos versículos, ver cómo encaja ese pacto de gracia en nuestro entendimiento de las Escrituras. Veíamos que en ese pacto de gracia ofrece gratuitamente a los pecadores salvación por Jesucristo. Ya esa vida, esa recompensa de vida, no es solamente una recompensa de vida, debemos llamarle ahora salvación. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos y ahora esa recompensa de vida se expresa de una manera misericordia de parte de Dios como salvación. Y esa salvación es por Jesucristo. Y veíamos en estos pasajes cómo Jesucristo es la columna, es quien cumple todas las características perfectamente de todos los pactos que se han expresado en la Biblia. Y es a través de Él. Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, marcando entonces un sacerdocio perpetuo, eterno. Y también, por cuanto es de la tribu de Judá, marca no solamente una característica como sacerdote, sino que también Dios hizo un pacto con él en el Salmo 100. Perfecto. 110, y no solamente le hace sacerdote, sino que también le hace rey. Es rey y sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Fue hecho con juramento. Los sacerdocios levíticos o de Aarón no era hecho con juramento. Y era todos los años, había que cambiar sacerdote, o cada cierto tiempo cambiar sacerdote, porque no tenían chance. Eran hombres pecadores. En este caso, Cristo es mucho más grande. Entonces, en este pacto de gracia, lo que vemos que dice este párrafo 2 es que se le requiere la fe en Él para que puedan ser salvos. Se le requiere la fe para que puedan ser salvos. Decíamos que el pacto de gracia es un pacto condicional. Y a través de ese pacto, no es un pacto condicional, es un pacto incondicional. El pacto condicional era el pacto adámico y el pacto mosaico. El pacto de gracia no es un pacto condicional, es un pacto incondicional donde Dios ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Eso debe quedar claro. El pacto de gracia es un pacto incondicional, donde se requiere la fe en Él para ser salvos. La fe en este caso de ninguna manera es una obra, es un trabajo. Más bien es un acto de humildad donde recibimos lo que el Señor preparó para su pueblo o para aquellos que tenía predestinado.
La fe más bien, o ese acto de fe que nos menciona aquí la confesión, es una mano extendida que recibe, no una mano extendida que labora o que obra. Por eso decimos que es un pacto incondicional y es lo que muestra la Biblia. Fe en Jesucristo, porque Cristo fue el que cumplió las condiciones del resto de los otros pactos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Seguro? Rudy, ¿estás entendiendo? ¿Seguro? Ah, ok. Está bien. Perfecto. Pase adelante. Entonces, le ofrece la fe no como una obra, sino como un acto de recepción, de humildad, de parte del que ha de creer. Y en ese pacto de gracia se promete dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida. ¿Cuál es la promesa? Salvación y dan el Espíritu Santo. La recompensa es salvación y vida, y tiene una promesa de dar el Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito de ese pacto? ¿Cuál? Fe, exactamente. Fe. ¿Y entre quién está hecho ese pacto? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Levante su mano. ¿Entre quiénes está hecho ese pacto? ¿El pacto de gracia? ¿Quiénes son los sujetos de ese pacto, Angélica? Exactamente. Dios y sus escogidos. Y vemos entonces que el pacto de gracia cumple las características del pacto que vemos o que hemos aprendido. Ahí están los dos sujetos, Dios y los escogidos, aquellos que han de ser salvos. Está la promesa de vida eterna y están las estipulaciones vinculantes o la relación vinculante. Se necesita fe y el Señor promete su Espíritu Santo. Y Él promete su Espíritu Santo a aquellos que son ordenados para vida. Incluye la incondicionalidad, si se puede decir, del pacto. ¿Por qué? Porque Dios los escoge y esos que son ordenados para vida van a ser aquellos que se les va a dar la disposición y capacidad para creer. Entonces hablamos de que aunque se le ofrece el pacto de gracia, hay un ofrecimiento universal, hay también una... ¿fue la palabra que yo sé? Hay una redención particular, pero es una... Ya lo estoy buscando aquí. Gracias a Dios por las notas. Hay un ofrecimiento, hay una promesa de regeneración particular. Porque el Señor regenera para que puedan ser parte del pacto. Hay un ofrecimiento universal. El hecho de que el pacto de gracia se ofrezca o esa salvación se ofrezca a todos los pecadores no implica que todos los pecadores en su totalidad forman parte de ese pacto. Se ofrece para que el que cree a través de la fe entre, por gracia, entre en el pacto, y el Señor es el que le da esa regeneración particular a cada persona, por cuanto Él los ordenó para vida eterna. Dale un poco más adelante, porfa. Dale. Dale atrás. Tenemos entonces, otro más atrás. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ezequiel 36:26 se habla de que Dios le va a poner el Espíritu, los va a traer hacia Él, para que crean una regeneración particular. Tiene dos lados este pacto de gracia. Y veíamos que el pacto de gracia está definido. Los sujetos están definidos, Dios y su iglesia. Disposiciones vinculantes, arrepentimiento y fe en el Evangelio de Jesucristo. Y también tenemos una promesa de bendición, salvación y vida eterna. Por eso hablamos de un pacto de gracia. Y hoy vamos a ver un poco más amplio, voy a ir un poco más lento, degustando algunos pasajes que son importantes para que veamos cómo ese pacto de gracia
se revela en todas las Escrituras, hasta completar su revelación en el Nuevo Testamento, como dice el párrafo 3. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hermano Carlos. Hermano, el pacto de gracia lo hace Dios con Adán. De gracia. Ok, continúo, disculpa, no, porque no me interrumpí. Dale. Mejor dicho, el pacto de gracia lo hace Dios con su pueblo o lo hace Dios con la humanidad en general. Y hay unas estipulaciones dentro de ese pacto que son fe y arrepentimiento, y los que creen son salvos y los que no creen son condenados. Sí, Señor. Yo creo que el pacto de gracia incluye a todos. Sí, como estamos diciendo, el pacto de gracia es el ofrecimiento, el pacto que Dios hace para salvar la humanidad. Pero la estipulación es la que dice, para formar parte de este pacto, tiene que haber arrepentimiento y fe para que Dios Cristo. Entonces, que no cree, claro, porque si no pareciera que la humanidad está compuesta solamente de salvados, ¿no? La humanidad está compuesta de salvados y de condenados. claro, pero recuerda que el pacto de gracia y los pactos son una expresión de Dios en relación con su pueblo. Antes era el pacto de obras con toda la humanidad, y eso es lo que hace que todos estén bajo pecado, porque Adán, nuestro representante federal, falló. Una vez que se termina el pacto de obras, o mejor dicho, que se rompe por causa del pecado de Adán y Eva, entramos con el pacto de gracia. Además, después, dice la confesión, que ellos no pudieron cumplir con el pacto de obras, Dios hace un pacto de gracia. Y ese pacto de gracia es un más particular, porque se trata de el establecimiento de una relación más íntima de Dios con su pueblo. Entonces, todos los pactos han sido así. Los beneficiarios son el pueblo de Dios y los que cumplen algunas estipulaciones. Como por ejemplo, en el Génesis, con Noé eran los que entraban en el arca. Fueron beneficiados de ese pacto. Y los que quedaron después del arca, la comunidad del arca. Después con Abraham es beneficiado la simiente de Abraham, no otros. Después de Abraham son beneficiados los que eran parte del pueblo de Israel y estaban circuncidados. Era el pueblo de Dios. Con David, ahora es un pacto un poco más diferente a los otros, pero siguen siendo beneficiados los que forman parte del reino del Mesías. En el pacto o el nuevo pacto, solamente los beneficiados son aquellos lo que Dios le da su espíritu y se lo promete. Entonces, el pacto de gracia no es un pacto con toda la humanidad, es un pacto con su pueblo que tiene sus estipulaciones propias, implicando así que cuando hablamos de este pacto de gracia, solamente los beneficiarios y los que pertenecen al pacto, con quien Dios hizo pacto de una relación más estrecha, donde ofrece vida, son aquellos que creen. Los que no forman parte de ese pacto. Es por eso que nosotros como bautistas creemos que nuestra cabeza representativa es, me estoy adelantando un poco, pero para dar un poquito de luz, es Cristo, y por eso es que todos los que creen son parte del pacto y son los que pueden recibir los sacramentos. Los presbiterianos no son un poquito más amplios, por eso que incluyen a los hijos en el pacto sin haberse beneficiado de la regeneración. Pero no, nosotros decimos el pacto de gracia es aquellos que creen en la fe. Todos me conocerán. Todos me conocerán, dice la Biblia. David. Disculpa, hermano. Entonces, hablando de eso, vemos que el pacto es con su pueblo, con aquellos que creen. Por eso es que la Biblia dice, y reitera la confesión de fe, que los que se benefician son los que creen, y además Dios les da la capacidad para creer, los que fueron ordenados desde antes. Los que no son parte del pacto de gracia, con quien no se hizo pacto, no se benefician de la recompensa, de las promesas. En este caso, esos son los impíos, los que no creen, los que rechazan abiertamente a Jesús.
Vemos entonces el pacto de gracia expresado a través de la historia, que es lo que vamos a ver ahora mucho más particular. Una preguntita más, hermano. El pacto Pero, de- disculpa, ¿sí me comuniqué? Sí, el pacto de gracia está inferido en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Excelente. Allí se ve que a quien le está hablando Dios es a Satanás. Sí, señor. El pacto lo está haciendo Dios con Satanás, beneficiando al hombre, o el pacto lo está haciendo Dios con el hombre sin mencionar al hombre. No, eso es lo que vamos a ver ahorita. Permíteme, si, recuérdame la pregunta, si, o parte de eso, mejor dicho, si no lo puedo aplicar cuando avancemos en este párrafo 3. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Claro hasta ahora? Angélica. Con respecto a lo que preguntaba el hermano Carlos, pareciera que en un punto del Génesis el Señor promete también a quien no crea. Los que no creen. Exacto, a quien. ¿Cómo, ¿En qué punto? Cuando Él les da la opción, con la vida, y si no escogen la vida, pasará el vida. Pero si recuerdas ese texto que No. dice, delante de ustedes son la muerte, la vida y la muerte. No, pero eso está más adelante. Claro, ya eso entra en un contexto de otro pacto. Y no podemos decir que es con todos, porque es con los que cumplan los requisitos de ese pacto. Por eso habla de obediencia. Cuando habla en Deuteronomio 8, habla de las bendiciones, 7 y 8, de las bendiciones y de las maldiciones de la obediencia y de desobediencia respectivamente. Cuando lo veamos. Cuando no se obedezca al pacto, Cuando te den una promesa por transgredir. cuando me den una promesa por transgredir, Sí, o sea, una promesa de condenación. Sí. Ah, ok, sí, eso es una maldición. Eso es una maldición, claro. Claro, ¿por qué? Porque han fallado a la palabra de Dios. Excelente. Bueno, por aquí. No, ajá, mi hermana Nancy. Una pregunta, allí en las disposiciones vinculantes, ¿no será un poco más amplio en el sentido de incluir allí también todo lo que Dios hace? Como por ejemplo, darnos el Espíritu Santo, la regeneración, todo eso, yo lo veo como son las Lo que hace uno y lo que hace el otro. Ajá. Porque es una relación mutua, me dice. Sí, perfecto. Solo que cuando nosotros decimos, gracias porque puedo ampliarlo más, arrepentimiento es un dejar lo que yo era para hacer lo que Dios es, abrazando las promesas de Dios, y la fe me lleva a confiar en Cristo y en todo lo que Él hizo por mí. Inclusive el traerme a Él, darme de su espíritu y todas esas cosas. Perfectamente como usted lo dijo. Implica entonces esas promesas. Pero en relación con nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Es eso. Y cuando hablamos fe en el Evangelio de Jesucristo, imagínate todas las promesas dadas por el Evangelio de Jesucristo, Dios dándonos a nosotros por esa fe. ¿Sí? Excelente. ¿Tiene ganas de levantar la mano ahora? Levántelo con confianza. ¿Seguro? Por aquí. Claro, seguro. No quiero cuento, lo hace una prueba después de esto. Ok, alguien que me ayude a leer el tercer párrafo. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos, y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Perfecto, gracias. Ok, yo creo que aquí va respondiendo un poco la pregunta de mi hermano Carlos por lo siguiente. Fíjense, vamos a hacerlo en orden. Pacto de obras quebrantado, viene el pacto de gracia. Dios establece las disposiciones, como lo dice el párrafo número 2, fe entre Dios y su iglesia, la bendición en la vida. Dios le agradó hacer ese pacto de gracia. Aquí se muestra la misericordia de Dios porque estábamos perdidos y el Señor vuelve. No nos merecíamos nada como criatura y el Señor nos bendice con un pacto.
no nos merecíamos, peor aún, nada como pecadores, y el Señor vuelve a agradarle hacer un pacto con nosotros. Y ese pacto nos lo va explicando un poco más el párrafo número 3, que es el pacto de gracia. Por ejemplo, dice, este pacto se reveló en el Evangelio. Ve más adelante, mi hermano. Más adelante. ¿En dónde se revela el pacto de gracia? En el Evangelio. Fíjense que es en el Evangelio que se revela el pacto de gracia. Esto significa que el pacto de gracia no está separado o ajeno del Evangelio. Si lo tomamos, como lo dice la confesión, en donde se revela el pacto, en donde se revela el pacto de gracia, en el Evangelio. Los autores hablan de una plenitud revelada completamente en el Evangelio de Jesucristo, que es el que puede darnos salvación. A los impíos puede darle salvación el Evangelio de Jesucristo. De modo que el pacto de gracia no es una cosa y el Evangelio otra cosa. Se revela el pacto de gracia, ese propósito de salvación eterno de Dios para las criaturas pecadoras. ¿En dónde? En el Evangelio, donde conocemos muy bien entonces el Evangelio y sus beneficios. Se revela en el Evangelio. Cuando habla del pacto de gracia revelado en el Evangelio, no es, los autores de la confesión no pretenden aislar esta oración o esta frase independientemente, sino que el hecho de que haya sido revelado en el Evangelio sirve como un avance o muestra que está expresado en el resto de la historia donde se expresó el Evangelio. Por eso yo pregunto, ¿cómo es que se revela el pacto de gracia en el Evangelio? Los autores de la fe, de la confesión de fe, lo ponen en orden. Ellos dicen, en primer lugar, Adán y la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Génesis 3:15, búsquenlo por favor, vamos a volverlo a leer. Sí, por favor. Perfecto. En primer lugar, el pacto de gracia se reveló en forma de una promesa. Se empezó a revelar. Fíjense que cuando dale atrás otra vez al párrafo, cuando la confesión de fe dice, en primer lugar, Adán, después dice otra parte y después dice otra parte, él está hablando, ese se reveló. En primer lugar, Adán en la promesa de la salvación a través de la simiente de la mujer. Es decir, que empezó su revelación a través de una promesa de salvación. Eso es algo sumamente importante. Allí se empieza a mostrar el pacto de gracia en una forma de promesa. En una forma de promesa de algo que va a devenir. ¿Eso pasó cuándo? Lo que dice Génesis 3:15. ¿Cuándo pasó eso de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás? ¿Verdad? Vemos que en la cruz más exactamente en la resurrección de Cristo. Porque la cruz viene a ser aquella mordida en el calcañar de la simiente de la mujer por parte de la simiente de Satanás, donde Cristo muere. Pero Cristo o la simiente de la mujer aplasta la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Cuándo? Cuando resucita, vence la muerte. Nos damos cuenta entonces, en primer lugar se reveló en forma de una promesa de algo por venir, en Génesis 3:15. Dios en este caso le está hablando a la serpiente irónicamente. Es un juicio a la serpiente, como dijo mi hermano Carlos. Pero Adán y Eva, para Adán y Eva es una promesa de salvación. Imagínense el contexto de Adán y Eva, sabiendo que rompieron el pacto de Dios, cómo lo sacaron, la pérdida de los beneficios, sin esperanza, y Dios le dice en ese juicio a la serpiente, tú perecerás de una vez por todas, la simiente de la mujer te vencerá. Eso fungió entonces para ellos como una promesa de salvación.
Entonces el pacto de gracia se revela a través de las palabras de la serpiente, Adán, por la promesa de que la descendencia de Eva heriría o aplastaría al diablo, lo cual implica salvación del pecado en el engaño de la serpiente, según el engaño de la serpiente que trajo al mundo. ¿Qué es lo que estaba diciendo entonces Dios a la serpiente y comunicando también a Adán y Eva? La obra de Satanás va a ser vencida de una vez por todas, en algún momento de la historia. Y quien matará a la serpiente y a su descendencia será la descendencia de la mujer. O sea, que se proyectó una derrota definitiva sobre Satanás. Eso es lo que implicaba: te herirá la cabeza. Una derrota definitiva de todas las consecuencias que trajo el pecado y la tentación de la serpiente. ¿Cuál es? Bueno, la muerte. Bueno, las desventajas del pecado. La condenación eterna. Todas esas consecuencias iban a ser destruidas por la simiente de la mujer. Entonces vemos cómo se empieza a revelar. En Génesis 3:15, ese pacto de gracia. Para Adán y Eva fue una promesa de salvación. Hay esperanza. Las cosas no van a seguir mal. Hay esperanza. La serpiente será vencida. Hay esperanza. La simiente de la mujer vencerá. Hay esperanza. Pero si notamos, es un poco turbio todavía el conocimiento, aunque hay una promesa clara de alguien que vence, de victoria. Todavía es un poquito, ¿sabes? Le falta detalle esta cosa. Le falta detalles. El pacto de gracia revelado solo se completa, ratifica, concluye, cuando el prometido cumple realmente la profecía. ¿Quién es el prometido de esa profecía, de esa promesa en Génesis 3:15? Cristo, perfecto. También notamos que fue revelado en parte a Adán lo que fue dicho. Habría hostilidad entre la simiente de Eva y Satanás magullaría la descendencia de Eva, y la descendencia de Eva dañaría más severamente la cabeza de Satanás. Entonces, estos detalles son los que nos muestra esta promesa, esta luz de este pacto de gracia en Génesis 3:15. Y algo que queda claro es que en ese momento no se cumplió lo que se dice ahí, ¿cierto? No se cumplió, era una promesa de algo que había de venir. No tuvo un cumplimiento en el momento de esa promesa. ¿Está bien? Entonces, el pacto de gracia se revela en el Evangelio. ¿Y cómo es eso? Bueno, en primer lugar, se revela a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Ya lo leímos. Desde ese momento se estaba dando luz de ese pacto de gracia. Se estaba revelando. Algo se dio. Vamos entonces en una revelación progresiva donde se van dando más luces a través del tiempo. Después dice: y luego mediante pasos adicionales. Dice la confesión de fe. ¿Qué es lo que quieren hacer los autores de la confesión acá? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes cuando dice y luego mediante pasos adicionales? Primero, el pacto de gracia se empezó a revelar en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales. Levante su mano. Ay, hermana, tú lo tienes ahí, te tengo un... ¿Seguro? Luis. Bueno, según lo que entiendo, hermano, creo que en el Antiguo Testamento, como lo decimos, lo afirman los autores del Antiguo y el Nuevo Testamento, ya Dios en el Antiguo Testamento, o sea, poco a poco comenzó a revelar, no se veía de una forma total, aunque se veía claro, pero no
se veía en una forma total, pero no estaba consumado. O sea, poco a poco Dios comenzó a revelar paso por paso. ¿En qué paso? ¿En qué podríamos decir eso paso por paso? ¿Cómo podríamos llamar ese paso por paso? Serían etapas de ese plan, etapas de esa revelación. Ok, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo vemos esas etapas? ¿Se expresan en forma de qué? ¿Y entonces? Ok, perfecto. El pasaje lo que dice que antes no fue revelado como en ese momento fue revelado. Pero estamos hablando de esos pasos adicionales y vemos que, bueno, Luis dice, vamos a decir, mi hermano Pablo lo dice con más claridad. Hermano, que comienza la revelación del pacto en Génesis 3:15 y la continuación de esa revelación es la resurrección de Jesucristo. En el intermedio hay diferentes pasos que, según yo entiendo, son los diferentes pactos que Dios va haciendo con su pueblo hasta que llega el momento del nuevo pacto que es Jesucristo. Excelente, sí es. De hecho, añadiendo un poco más a lo que dice mi hermano y lo que dijo Luis, el nuevo pacto forma parte de la revelación de ese pacto de gracia. Entonces, esto significa, mediante pasos adicionales, como ya bien leyó el versículo mi hermano, Dios iba mostrando luz. Significa que después de la revelación de Adán, que fue solo parcial, lo que se le reveló a Adán fue solamente parcial, continuó la revelación después de él. No solo continuó después de él, sino que fue revelado con pasos, aumentando los pasos, aumentando la luz, aumentando la información. Si bien la promesa de Génesis 3:15 era real, también era algo turbia. Por tanto, Dios gentilmente continuó progresivamente añadiendo luz a esta tenue revelación. Estos pasos adicionales se encuentran en todo el Antiguo Testamento en varias maneras y en diversos momentos. Dios estaba revelando y su manera principal de revelarse era a través de pactos, como dijo mi hermano Carlos. Entonces esos pasos adicionales eran aquellos pactos y aquellas revelaciones que Dios estaba dando acerca de sí a través de la historia, en los contextos de los diferentes pactos. Fue y luego mediante pasos adicionales, como dice Efesios 3:5. ¿Tienen su confesión de fe en la mano? Busquen allí el capítulo 1, por favor. Párrafo 1. Ok, ¿qué dice lean, por favor, espero que no pierda sentido, el superíndice 3 del párrafo 1 del capítulo 1. ¿Alguien que lo lea? No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. ¿Ese es el superíndice 3? Ok, vamos a leerlo todo entonces. Léelo todo, mi hermano, por favor. Las escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ahora sí, a partir de allí, mi hermano. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Perfecto, fíjense cómo dice, por lo tanto agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. ¿Con quién es hecho el pacto de gracia? Con su iglesia. Entonces Dios dice también, hablando de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios,
dice que Dios en diversas épocas, de diversas maneras, iba añadiendo, revelándose a sí mismo a fin de declarar su voluntad a su iglesia y en la manera de relacionarse con ellos. Entonces vemos esos pasos adicionales hasta que lo vemos completo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Romanos 16, 25, 27? Y al que puede continuaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice ese pasaje, mi hermana Norma, que Dios, según el versículo 25, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Si te das cuenta que hay un misterio que se ha mantenido oculto, pero después sigue diciendo, pero que ha sido manifestado ahora. O sea, su revelación ha sido completa hasta ahora. Y eso tiene sentido, porque como bien dijo mi hermano Carlos y mi hermano Luis, Dios se fue revelando a través de pactos y dando información de esos pactos a través de la historia, hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que ahora se ha revelado por completo ese misterio. Hay un misterio, hay una promesa desde antes de los tiempos pasados, que ha venido revelándose paulatinamente. Cuando habla de misterio, no se trata de algo que es un hechizo, que es algo que da espanto. El misterio es algo que había sido revelado parcialmente. Y poco a poco ese misterio fue cobrando más luz, más revelación, hasta que ya se reveló completamente con los apóstoles. Por eso es que mi hermano ya leía Efesios 3:5 y hablaba de los apóstoles. Entonces comienza ese pacto de gracia revelándose en la promesa de Adán, luego mediante pasos adicionales a través de la historia, hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento, que dice Tito 1, 2 y 3, y Hebreos 1, 1 y 2. En la esperanza de la vida eterna, a cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Puede volverlo a leer, mi hermana? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Si nos damos cuenta cómo desde antes se había manifestado, Dios había dado alguna luz, pero se reveló completamente a través de ¿qué, mi hermana dice ahí? Predicación. La predicación del Evangelio, exactamente. Vemos que el Pablo vuelve a decir otra vez y vuelve a apelar que hay un misterio. Y esto es donde quiero hacer énfasis. Hay algo que fue revelado desde antes, dándole una connotación en el pensamiento de Dios unificada. No es un plan B, no es un nuevo plan. Es algo que el Señor tenía en mente desde tiempos pasados y que paulatinamente, progresivamente se fue revelando hasta llegar a los apóstoles. Y dice la confesión, hasta alcanzar su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa Nuevo Testamento? Nuevo pacto. Es decir, se expresó por completo en ese nuevo pacto y a través de una persona. ¿Qué persona? Según Hebreos 1, 1 y 2. Iglesia. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Exactamente. Dios habló ahora a través de Cristo.
Fíjense que antes no teníamos quién era esa simiente, podríamos preguntar, ¿quién será ese simiente? O ¿quién será ese sumo sacerdote, hablando de otro pacto, que podría interceder perpetuamente por el pueblo de Dios? Oh, pero ¿quién será aquellos hijos de Abraham, de esa descendencia de Abraham? ¿Quién será ese cordero? Antes esa revelación se daba por tipos, por formas, en sombra. Estaban dando información, pero no teníamos en concreto quién era ese hombre. ¿Quién iba a tomar el trono de David por siempre? Iba a reinar con equidad y con justicia al pueblo de Dios. ¿Quién? ¿Quién era ese? ¿Quién era aquel que iba a cumplir, que iba a venir como un Mesías? Iba a entregar su vida, iba a ser el siervo sufriente. ¿Quién era ese? Vemos entonces que antes se manifestó, sí se dijo. Sí se dijo, Génesis 3:5 dice que se manifestó antes, que se reveló, pero ahora se reveló completamente. Ya sabemos quién es Él, vemos que tenemos más luz, por eso decimos que en el Nuevo Testamento se completó su revelación y sabemos que es en Cristo Jesús nuestro Señor, quien cumple ese pacto de gracia, quien cumple, o por medio de quien se cumple ese pacto de gracia, y quien cumple el resto de los otros pactos. Él es la promesa, Él es la simiente de la mujer. Cristo fue magullado por Satanás. Claro, fue muerto, pero Él lo mató definitivamente al resucitar de los muertos. Y vemos quién fue Él. Vemos entonces quién es ese sumo sacerdote. Ya fue revelada completamente ese misterio, ese pacto de gracia. Dice, alguien que lea por favor Efesios 1:10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, ¿qué es lo que hizo? De reunir, con el propósito de reunir todas las cosas que estaban en ¿dónde, mi hermano? Ajá, pero manifestada ¿cuándo? En los tiempos. Unir todas esas cosas ¿en quién? En Cristo. ¿Y se cumplió eso? Sí, se reunieron todas las cosas que estaban en los cielos, todo fue unido en Cristo y se vio allí en Cristo ese cumplimiento de aquel que habría de venir y aplastar la simiente de la serpiente. Entonces vemos que es un pacto que se ha venido revelando a través de la historia, primero en la promesa de Adán, en segundo lugar con la revelación del Antiguo Testamento y los diferentes pactos, y en tercer lugar hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿En quién? En Cristo, por medio de quien Dios ha hablado. Ha hablado no solamente en palabras, sino que Dios ha comunicado su voluntad al pueblo. ¿En qué? En mostrar aquel cordero, aquella simiente, aquel representante federal, aquel sumo sacerdote. Dios habló a su pueblo dándole la información en una persona. Es decir, Cristo sin hablar, el pueblo lo vería y diría, Él es la respuesta a todas las incógnitas que teníamos nosotros. Él es la respuesta. Además, Cristo habló y dio más revelación. Entonces eso es algo muy importante y hermoso. El misterio oculto que fue revelado ahora. Y ese misterio lo define Pablo en Efesios 3 como aquella bendición de que no solamente un pueblo étnico como el judío formaba parte de las promesas de Dios, sino también los gentiles. De unir gentiles y judíos en un solo pueblo. Hizo un pueblo para sí, donde todos a través de la fe podían beneficiarse de las promesas de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se benefician gentiles y judíos de las promesas de Dios? Por medio de la fe. Se benefician por medio de la fe. Muy importante eso. Ahora, hablando un poquito más de esto, y para ya ir finiquitando que se nos está acabando el tiempo, vemos entonces que Waldron propone algo muy lindo, me gustó y quiero mostrárselo. Pacto de gracia divino, dice. El pacto de gracia divino
ahí tiene una unidad orgánica y una unidad temática. Esto lo usa Waldron para decir esa... Vamos a leer esto primero, creo que por cuestiones de entendimiento va a ser más beneficioso. Mira lo que dice Waldron. El pacto de gracia, atención aquí, el pacto de gracia se refiere a una verdad. Además, se refiere a una verdad bíblica íntimamente relacionada con los pactos divinos. Esa verdad es que el camino o plan de salvación ha sido uno y el mismo en todas las eras del mundo. Si se fijan, ha sido el mismo a través de la historia. En la revelación de este plan de salvación, todos los pactos divinos estaban implícitos. Estos eran sus administraciones históricas de ese pacto de gracia. Al ver esto así, podemos ir atrás ahora. Vemos que el pacto de gracia tiene entonces, debería tener una unidad orgánica y una unidad temática. Cuando hablamos de una unidad orgánica, hablamos de que los pactos dependen y surgen unos de otros. Unidad orgánica. Los pactos dependen y surgen unos de otros. ¿Sí? Así mismo es. Los pactos divinos no son entes independientes. Son todos fases en el crecimiento de la misma planta. Como pone la ilustración de una planta. Son todos esos pactos fases en el crecimiento de la misma planta. La planta sería el plan de salvación de Dios. Por ejemplo, el pacto de Noé proporciona el contexto estable en que puede trazarse el propósito de Dios expresado en los pactos posteriores. Recuerden, yo hice énfasis en eso, en el pacto de Noé, Dios promete una estabilidad. Y en medio de esa estabilidad podían desenvolverse, llevarse a cabo los otros pactos. Pero cuando vemos también el pacto mosaico, es orgánicamente dependiente del pacto con Abraham. Fíjese, el pacto mosaico es orgánicamente dependiente del pacto con Abraham. Las bendiciones específicas del pacto con Abraham comenzaron a cumplirse bajo el pacto mosaico. Éxodos 1, 6, 7, Éxodos 2, 23 y 25. Éxodo 1, 6 y 7 y Éxodo 2, 23 y 25. Dame un momento, mi hermana. Preste atención acá porque quiero que escuchen todos esto, para que veamos la unidad orgánica que tienen los pactos. Continúa, mi hermana. Disculpa. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Perfecto. Lea otro 2, 23, 25. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que temían a causa de la servidumbre, clamaron. Subió a Dios el clamor de ellos de lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Perfecto. Cuando el pueblo de Israel estaba triste, ¿por qué estaba triste, hermano Andrés? Estaban en servidumbre, ¿cierto? Sí, porque estaban en servidumbre bajo Egipto. Bajo Egipto. Entonces ellos claman a Dios y Dios ¿de qué se acuerda? Del pacto de Abraham. ¿Y qué decide Dios hacer? Hacerle bien, ¿cómo? Sacándolo de la servidumbre. Vemos una unidad orgánica. Ahora, es de allí donde empieza entonces el proceso de establecer el pacto mosaico. Y vemos también cómo el pueblo de Israel en Egipto se multiplicó mucho. La tierra fue llena de ellos. ¿Cierto? ¿Y a quién se le había dado la promesa de que serían muchos, de que su descendencia iba a ser grandísima? Se estaba cumpliendo eso. Vemos entonces cómo hay una unidad orgánica. Las promesas o las bendiciones específicas del pacto con Abraham se fueron cosechando con el pacto mosaico. Dice
La misericordia de Dios, como vimos, para con Israel se debió al pacto con Abraham. Importante. Veamos allí Éxodo 32, 12, 13. Éxodo 32, 12, 13. Sí. Porque han de hablar con los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Sigo? Sí, está bien. Fíjense cómo ellos apelan a las promesas que Dios hizo a Abraham. Y el 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue recordar las promesas de Dios con Abraham. ¿Y qué hizo Dios? Le benefició. Contuvo su ira. Vean cómo está orgánicamente dependiente el uno del otro. Están unidos orgánicamente. Leamos también otro que busque Deuteronomio 7:12 y Deuteronomio 11:13-17. Deuteronomio 7:12-13 y Deuteronomio 11:13-17. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tu padre, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Que juró a tus padres que le daría. ¿Sí se fijan? Dios le había prometido una tierra también a Abraham. Y morarás en esta tierra. ¿Y esa tierra era cuál? Canaán, donde en ese tiempo habitaban más personas, pero en el tiempo de del pueblo de Israel habitaban los cananitas, donde se llamaban gigantes contra quienes ellos pelearon y Dios les dio la victoria. Ahora, ¿qué dice el 11, 13, 17? Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, comerás y te saciarás. Guardaos pues, vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierren los cielos, y no haya lluvia, y la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Perfecto. Fíjense esto, mis amados hermanos, que las bendiciones, vean la unidad orgánica que hay, que las bendiciones del pacto con Abraham dependían también de la obediencia al pacto mosaico y a sus estatutos. A la inversa. Las bendiciones del pacto con Abraham dependían de la obediencia del pueblo de Israel al pacto mosaico. ¿Sí se dan cuenta? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Cuál pacto está hablando? Está hablando del pacto que le dieron ahorita para que obedecieran, para tener los beneficios del antiguo pacto que había hecho Dios con Abraham. ¿Ven cómo está esa unidad orgánica allí? Eso es algo sumamente hermoso. Lo mismo repite en el versículo, en el capítulo 11. Las bendiciones mencionadas en estos pasajes fueron prometidas originalmente en el pacto abrahámico, pero posteriormente dependen de la obediencia al mosaico. Por eso es que no podemos desprender la unidad que Dios quiere mostrar de gracia, de salvación a través de la historia. Es un mismo pacto.
También vemos, ya para terminar con esto, cómo cuando Dios hace pacto con David, vemos esa relación orgánica relacionada con el pacto de Abraham y Moisés. Alguien que busque Primera de Reyes 2:4. Primera de Reyes 2:4. Ajá. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme en Jehová la palabra que ha hablado diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andarán delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Perfecto. Fíjate, Dios promete a David que su descendencia iba a reinar por siempre, ¿cierto? Pero ¿de qué dependía el cumplimiento de ese pacto? De que los reyes que iban a estar después de David y David mismo debían sujetarse a las leyes del pacto mosaico, las leyes que se le dio a Moisés. ¿Ven cómo entonces el pacto con David depende de la obediencia al pacto con Moisés? Y como vimos que está estrecho el pacto de Abraham con el pacto que Dios hizo, el pacto mosaico, tiene que ver entonces el pacto davídico con los otros pactos, están en una unidad orgánica. Y ya en Deuteronomio 17, 14, 20, ya Dios había dicho al pueblo de Israel: cuando ustedes sean una nación y quieran tener un rey como lo tienen los otros, no le den esto, no le den esto, no le den esto, para que su corazón no falle. Y le digo, ese rey tiene que guardar y tiene que pedir una copia de la ley que Dios le dio a Moisés y aprender, inquirir en ellos día tras día, para que su corazón no se aparte de Dios. Ya en Deuteronomio 17, 14 al 20, el Señor estaba hablando de ese reinado, de que el pueblo de Israel iba a tener un rey, y le estaba dándole las estipulaciones a ese rey. Una pregunta, hermano. Claro, mi hermano. Cuando yo estudio esto, yo encuentro bien esa unidad orgánica, esa progresión, así, diferentes pactos. Pero lo que todavía no logro relacionar así desde el punto de vista orgánico o vivo es la relación del pacto de Adán con el pacto de Abraham, que es el que le sigue. O sea, yo te escucho a ti. Pacto de Abraham. ¿Cómo es la cosa? El pacto de el pacto adámico con el pacto de Abraham. el pacto de obras. Perdón, disculpa. El pacto de Noé. ¿Sí? Porque comienza con el pacto de obras, entonces. Ay, ya me he asustado y dije, no me dije que tengo que explicar para eso. Disculpa, es el pacto con Noé. Yo Ok. no consigo esa progresión, esa unidad orgánica del pacto con Noé, y estaba estudiando eso. Tú acabas de decir que era como para estabilizar la situación, porque Dios estaba muy molesto por el nivel de pecado que venía al hombre. Pero, ¿dónde está esa unidad orgánica del pacto de Noé o el pacto de Abraham? Sí, espero ayudarte con eso. Además de que establece ese contexto necesario para que se desarrollen los otros pactos, eso implica no solamente una estabilidad mundial ecológica o biológica, sino que también debemos recordar que una de las palabras que se mencionaron cuando Dios estaba haciendo pacto con Noé es que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Al hallar gracia a él beneficia al resto de la humanidad que vendría de él. ¿Cómo? Porque no iban a morir. Y habían familias que iban a estar dispuestas o que iban a reproducir nuevamente la humanidad. Recuerde que Adán y Eva creció la humanidad, fue destruida y quedaron algunas familias. Y a partir de esas familias, quiere decir que cada uno de nosotros somos descendientes de Noé y sus hijos. Claro, hablo de Noé porque de Noé sus hijos y todo para adelante.
Entonces, somos descendientes de Noé, y ese pueblo que el Señor mantuvo vivo por gracia de esas personas vivas que no fueron muertos en el diluvio, es que vendría entonces Abraham, entonces vendrían los otros. De lo contrario, no hubiese podido continuar. Entonces, sí propone un contexto biológico y ecológico donde se desarrollen los pactos, como estabilidad, van a sembrar, van a cosechar, va a haber lluvia, va a cesar la lluvia, perfecto, pero también en el sentido de descendencia. Ese pueblo que halló gracia, esa gracia que Dios comunicó a Noé se vio expresada más específicamente en Abraham, más específicamente en Jacob, más específicamente sucesivamente hasta que llegamos hasta el nuevo pacto. Ahora, yendo un poco más adelante, vemos que en el nuevo pacto lo que Dios hace es prometer a alguien, dar una promesa que iba a cumplir el resto de los otros pactos en el nuevo pacto, y llega Cristo y vemos una unidad orgánica. Ya no estaré con el antiguo pacto, sino que haré un nuevo pacto y mejor. Y vemos en Hebreo la explicación hermosa cómo Cristo en el nuevo pacto cumple todas las estipulaciones de los otros pactos. Y Él dice: yo soy el Mesías. Hay vida eterna, hay salvación para el pueblo de Dios, aquellos que creen, porque yo he venido, he muerto, he resucitado y estoy reinando a la diestra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de evaluar más detalladamente esto. Te ruego que nos bendigas con apreciar profundamente esto en nuestros corazones y que podamos aplicarlo a nuestra vida, que nuestra esperanza crezca, que seamos consolados, que tu gloria sea manifestada por nosotros, que nosotros te loemos, te adoremos de verdad, Señor, por esto. Tú eres un Dios inmutable y has hecho un pacto eterno. Pacto de gracia se ha visto manifestado, Señor, revelado a través de la historia hasta alcanzar su plenitud en el Nuevo Testamento con Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser aquel nuestro representante federal que cumplió todas las estipulaciones. Ahora nosotros podemos entrar a aquel pacto incondicionalmente, solamente recibiendo los dones que tú das a través de la fe en ti. Porque de lo contrario no podíamos, estaríamos perdidos aún. Pero Cristo Jesús, tú hiciste posible nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos. Que tu nombre sea exaltado por siempre entre tu pueblo. Amén.